Senadora Ana Paola Agudelo. Senador Miguel Uribe, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Este es un debate de la máxima importancia. Y mi intervención el día de hoy es prácticamente una constancia histórica. Porque según entiendo, el gobierno avanza exitosamente en la consecución de los votos para aprobar esta nefasta reforma. Atención Colombia, la plata de la reforma pensional de Gustavo Petro es para financiar la constituyente. El presidente el día de ayer nos dijo que las formas no importan, que la constitución no hay que cumplirla. Prácticamente nos dijo que el fin justifica los medios. Eso no es otra cosa que la justificación de la cultura traqueta que tanto daño le ha hecho a este país. Pero además, violar la Constitución para hacer una Asamblea Nacional Constituyente es de una vez por todas la manera en la que Petro se quita la máscara y deja así de ser presidente democrático y se convierte en un aprendiz de dictador. Es un golpe de Estado, es la violación del ordenamiento jurídico colombiano y es el mayor riesgo a la democracia. Hoy tenemos la responsabilidad de unirnos para superar la amenaza que Petro representa, más allá de las diferencias ideológicas, nuestros lugares de procedencia, nuestras historias políticas. Llegó el momento de la unión por Colombia. Y el 21 de abril ya teníamos razones para salir a marchar, pero hoy más que nunca hay que salir a defender el país. Hoy los colombianos debemos salir a defender Colombia, porque esta reforma pensional no es otra cosa que lo que le va a dar gasolina a esta constituyente. La reforma pensional, tengo que decirlo, señor presidente y colegas, al igual que la reforma a la salud o la reforma laboral, se construyó sobre premisas falsas. Dijo el presidente Petro, por ejemplo, colegas, que el sistema de pensiones en Colombia era el peor del mundo. Se atrevió a decir lo mismo del sistema de salud y no se sonroja. Presenta fotos de hospitales destruidos de Venezuela u otros países como si fueran colombianos. Dice mentiras sobre las cifras y pasa lo mismo con el sistema pensional. Presidente, el índice Mercer es un índice que evalúa 47, óigase bien, 47 sistemas de pensiones en el mundo. Y solo hace 47 evaluaciones, no porque solo haya 47 sistemas de pensiones, sino porque solo 47 países reportan estas cifras. Es decir, que evalúan los mejores 47, si se quiere, de 200 países. Bueno, Colombia está en la mitad de la tabla, número 26. Quiere decir que de manera técnica queda claro que el sistema pensional de Colombia no es el peor del mundo. Otra mentira más de Gustavo Petro. Ahora, el mejor de América Latina, según este indicador, es Chile, que solo tiene un modelo de ahorro individual. Y el peor de América Latina y el peor de los 47 es Argentina, que tiene un modelo de reparto como el que esta reforma aspira para todo Colombia. Ahora, dice el ministro de Hacienda, por ejemplo, que los AFPs, los fondos privados, fracasaron. Y para eso muestra unas gráficas amañadas que confunden saldos con flujos. Es decir, que cuentan la mitad de la historia. Por ejemplo... Sonido para el senador Miguel Uribe. Gracias, presidente. Por ejemplo, dice el ministro que los fondos privados tienen un mayor costo de administración que Colpensiones. Falso, ministro, falso. Dice que no hay competencia desleal entre el modelo de ahorro individual y Colpensiones y que por eso la gente hace el paso del fondo privado a Colpensiones. Falso. Claro que hay competencia desleal. Y de lo poco que le aplaudo a esta reforma es acabarla con esos subsidios altos, regresivos, esos sí retrógrados que no deben tener las pensiones altas. Pero además, de fondo que estamos discutiendo, y además tendría que decir que es el verdadero problema de las pensiones en Colombia, el modelo que le apuesta este país. Si le apostamos al modelo de ahorro individual o le apostamos al modelo de reparto.
Para explicar eso debo decir que hoy Colombia tiene particularmente 3 problemas en el sistema de pensiones que estoy de acuerdo hay que resolver. Es decir, a Petro y a sus aliados les digo con claridad, coincido, hay problemas que tenemos que resolver en materia pensional. Pero lo que es evidente es que esta reforma no lo resuelve, por el contrario, los agrava. Y la causa principal es el sistema. Colombia hoy tiene 2 modelos compitiendo. El modelo que usa el ahorro, el modelo de los fondos privados, que es el ahorro individual, y el modelo de reparto, que es Colpensiones. Rápidamente, como bien saben algunos colegas, el modelo de los fondos de pensiones de ahorro individual lo que hace es que quien cotiza es titular de su ahorro y finalmente será dueño tanto de su ahorro más el rendimiento. En el sistema de Colpensiones, que es el sistema de reparto, es un sistema insostenible en el mundo entero, que lo que usa es una bolsa común donde entran todas las cotizaciones, se pagan los cotizados, pero nada más ni nada menos es una pirámide al mejor estilo de DMG. Dicho de otra manera, la reforma pensional de Petro es una gran estafa. Nos quiere llevar a una pirámide de tipo DMG, donde 18 millones de colombianos nos van a robar el ahorro para hacer política. Petro renunció a su responsabilidad como gobernante. Fracasó en 2 años de gobierno sin cumplir lo que propuso, sin dar solución a los problemas. Pero ahora pretende hacer política con nuestros ahorros. Atención Colombia, de ser aprobada esta reforma como pretende el gobierno, en el 2025 Petro va a tener más de 20 billones de pesos. Perdón, ¿cómo es posible? Insisto, estamos a puertas de la violación más grande, histórica, del ordenamiento jurídico colombiano. Y Petro no tiene escrúpulos, no tiene límites. Usará la pensional para comprar los votos necesarios para esa constituyente. Ahora, le decía, presidente, este gobierno tampoco es cierto que esté inventando el aporte a los adultos mayores. Que no se le olvide a Colombia y a los colombianos que Colombia Mayor arrancó con Álvaro Uribe Vélez, que Juan Manuel Santos aumentó su cobertura, que Iván Duque la siguió aumentando. Y ¿sabe qué, presidente? Celebro que Petro la quiera aumentar más, celebro. Lo que no estoy de acuerdo es que sea a costa del ahorro de los colombianos. Le propongo aquí a la ministra, al ministro de Hacienda, traigan un proyecto de ley en el presupuesto para que se asigne entonces los 4 billones de pesos necesarios para que las personas vulnerables, adultos mayores, reciban este aporte. Claro, creo que es necesario y justo. Ahora, la manera de solucionar la cobertura en las pensiones, el mejor camino se llama la formalización laboral. No hay mejor reforma pensional que la reforma laboral. Desafortunadamente, en eso también falla este gobierno, que nos quiere llevar a un régimen laboral parecido al de hace 40 o 50 años. Entre menos flexible sea el régimen laboral, más informalidad hay. Lo demuestran los números a nivel mundial. Deberíamos tener un régimen flexible que permita la cotización por horas, por días, por meses, que facilite que una persona entre al mercado formal. Y será ahí entonces la solidaridad, porque entonces yo sí creo profundamente que el modelo de ahorro individual debe tener un subsidio a todo aquel que cotice con el salario mínimo, por supuesto, pero debe cotizar por lo menos una parte. Y quien no logre cotizar porque está fuera del mercado, persona vulnerable, adulto mayor en estado de vulnerabilidad, debe recibir el apoyo del gobierno. Ahora, aquí hay un tema central. Esta reforma va a quebrar el país, colegas colombianos. Dicen algunos irresponsablemente que los países no se quiebran. Los países sí se quiebran. Pasó en Argentina, por ejemplo. Y alguien me dirá, ¿y qué pasa si un país se quiebra? Bueno, lo primero es que el costo de vida aumenta. La devaluación será infinita. Es decir, el costo del dólar aumenta también. Pero tiene efectos concretos. Por ejemplo, no volverá a comprar un colombiano una casa con crédito. De ahora en adelante, el que quiera casa, que la compre de contado. ¿Cómo así? Me dirán.
Bueno, en Argentina, por ejemplo, al haber destruido el modelo de pensiones, el ahorro pensional, que era el que apalancaba los bonos de los bancos a largo plazo, es decir, el crédito a largo plazo, acabaron con el mercado hipotecario. Hoy en Argentina, para comprar casas se necesita tener la plata de contado. Pregunto yo, ¿eso no afecta a las personas de menores ingresos? Es una injusticia, es inhumano destruir el sistema de ahorro pensional. Porque es que el sistema de ahorro pensional, que es lo que realmente se va a esfumar aquí con esta reforma, no es otra cosa que el soporte macroeconómico que tiene el país para asumir su deuda. Pero, por ejemplo, senador de la calle, los fondos privados de pensiones tienen el 30% de los TES, que como usted sabe son los bonos con los que financia el gobierno deuda. Del total de la deuda del Estado, los TES son el 57%. Quiere decir que los AFPs, fondos privados de pensiones, tienen el 17% de la deuda. Si usted agota el ahorro pensional y golpea el 17% de la deuda, automáticamente va a encarecer la deuda del Estado, lo que a su vez, vuelvo y repito, encarece las tasas de interés a largo plazo. Este es un problema que suena lejano, pero que nos toca a todos, especialmente a las familias de menores ingresos. Aquí no podemos ser ingenuos, porque esta reforma lo que busca, colegas y colombianos, es desfinanciar al Estado, es generar un modelo de dependencia al mejor estilo socialista, es destruir por completo la iniciativa privada. Por ejemplo, el ahorro de los fondos privados financia 24 billones de infraestructura, que a propósito, en un contexto de desaceleración económica, la infraestructura como política contracíclica es fundamental. Y no solo el gobierno extorsiona a Antioquia sin dar la plata necesaria para terminar el túnel del Toyo, Pacífico 1, Pacífico 2, sino que además quiere asfixiar una de las fuentes de financiación más importantes de infraestructura, como son los fondos de pensiones, 24 billones. Pero además va a destruir el mercado bursátil. Y alguien me dirá, ¿y qué tiene que ver el mercado bursátil? Bueno, los principales clientes del mercado de valores de Colombia son los fondos de privados. Y es allí donde las empresas más grandes de Colombia se financian a menor costo. Es decir, el valor del capital cada vez es menor. Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver las dos anteriores? Bueno, por una parte, el gobierno está golpeando la economía. Más desempleo y mayor costo de vida. Más pobreza. Y por el otro, al destruir a las empresas, hace lo propio. Es que no olvidemos que el modelo para superar la pobreza se llama crecimiento económico, se llama empresa privada. La mejor política social es el empleo. Y eso me lleva a decir entonces que según, ojo a esto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, es decir, una entidad pública e independiente, considera que la reforma de Petro pensional es absolutamente insostenible. Como ya dije al comienzo, no arregla el problema de sostenibilidad, por el contrario lo agrava. Y eso me lleva a decir que el costo promedio, según esta entidad, anual del 2024, del 2025 al 2100, se incrementará en promedio en 10 billones al año. 10 billones es más que el CAPEX, es decir, que la obra física de la primera línea del metro. Atención, es decir, vamos a encarecer el costo para el sistema en una línea del metro al año, por favor. Pero además, alguien me dirá, no, pero esto sí acaba la regresividad en subsidios, parcialmente. Es verdad, presidente, acaba los subsidios a las tarifas, a las pensiones altas, pero atención, crea una regresividad enorme entre las personas que ganan 3, 2 y un subsidio. Alguien dirá, ¿y cómo es eso? Bueno, según ANIF, los subsidios de las personas que tengan 3 salarios mínimos o más será un 36% más alto que aquel que se pensione con un salario mínimo. Es decir, ¿por qué estamos cambiando una regresividad, una injusticia por otra? Y yo tendría que decir además que tal vez el mayor riesgo a esta reforma no solo es la politiquería de Petro, es la corrupción, es la ineficiencia. El gobierno es evidente que no tiene incentivos para ser eficiente, para invertir bien.
Lo ha demostrado la historia colombiana, pero además lo ha demostrado el mundo entero. Y cuando me replican ese argumento me hablan de Ecopetrol. Perdóneme, no me hable de monopolios. Pero además, seguro que sería más eficiente si no tuviera absoluto control público. Las utilidades deben ser públicas. El desarrollo humano y social debe ser público. Pero el manejo de los recursos debe ser eficiente. Y si no queremos corrupción, pues no le demos plata a Colpensiones, donde Petro discrecionalmente va a utilizar los recursos como se le dé la gana. Es ahí donde va a comprar la constituyente. Colpensiones en 1 año y medio de Petro ha crecido en burocracia. ¿Por qué? ¿Por qué los ahorros de los colombianos? ¿Por qué el pago de una cotización debe ser para pagarle favores al gobierno? El gobierno paga los favores, paga los votos con los empleados de Colpensiones. No, señor, eso no lo podemos permitir. Y entonces alguien me dice, ¿y entonces qué hacemos? Sí, busquemos una persona que maneje, una entidad independiente que maneje el fondo de ahorro. Pero eso aún no resuelve el problema, porque el problema es el modelo, no quiere administrar los ahorros. El modelo debe ser de ahorro individual, como el que tiene Chile con Boric, o el que tiene México con AMLO. Presidentes de izquierda que entienden que la única sostenibilidad en pensiones es el ahorro individual. Y termino con esto. Hay líneas rojas, hay líneas rojas. Aquí lo primero es que hay que decirle a los colombianos que el modelo del presidente Petro de reforma pensional va a acabar el ahorro en 2070. Acaba el fondo del ahorro y pone en riesgo el resto del ahorro nacional. Eso ya expliqué el efecto que tiene en la economía familiar. En esa persona, en esa familia que va a perder su empleo, que le va a costar más la gasolina, la comida, el arriendo, la electricidad, y que nunca en la vida va a poder comprar vivienda porque nunca tendrá un crédito. Es decir, línea roja número 1, hay que garantizar que Colombia tenga ahorro. 2, la entrada en vigencia. La entrada en vigencia de esta reforma no debe ser sino después del 2027, sin ninguna duda. Pero además, a quienes no se pensionan, se les debe respetar la propiedad de sus ahorros y otorgar beneficios, por lo menos, iguales a los que hoy tienen. Porque vale la pena decir que esta reforma no solo roba el ahorro de 18 millones de colombianos, va a quebrar el país, sino que desmejora la condición de millones de colombianos que están ahorrando para pensionarse. Y podría casi asegurar que no le va a ofrecer la pensión que hoy le promete a los ciudadanos. Aunque insisto, estamos de acuerdo en el apoyo económico al adulto mayor. Y por último, hay que garantizar la sostenibilidad de los actores, es decir, de los fondos privados de pensión, donde yo además aquí propongo, creemos a Colpensiones como un fondo, como una AFP público, que tenga la misma vigilancia, el mismo control, los mismos incentivos, gobierno corporativo, para que no se roben la plata ni sea ineficiente. Pero además también propongo que haya libre elección. Es decir, está bien que Colpensiones tenga un máximo, que debe ser un salario mínimo, pero el ciudadano de un salario mínimo tiene que tener la tranquilidad si se va para Colpensiones o si se va para una AFP, porque Petro quiere acabar la libertad para generar dependencia, para aferrarse al poder. No, señores, la libertad hay que defenderla. Y esta es mi última frase, presidente. Hoy, según el DANE, salieron los índices de comercio y de industria. Colegas colombianos, el comercio y la industria representan el 33% del Producto Interno Bruto, es decir, del crecimiento económico y de los empleos. Y los dos sectores más importantes y estratégicos cayeron. Petro está empobreciendo a Colombia. La producción industrial manufacturera bajó en 2.2% y el comercio al por menor 1.8%. Petro está teniendo éxito en su plan macabro contra Colombia, contra los colombianos. O nos unimos o nos derrotan. El 21 nos vemos en las calles. Gracias, presidente.